Bienvenidos un día Moon a mi canal, su rinconcito favorito para descubrir nuevas obsesiones televisivas. Espero que es tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el maravilloso mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar de un geu copyright nero que a todos nos encanta, esas series que nos hacen suspirar, reír a carcajadas y tal vez hasta derramar alguna lagrimita, las comedias románticas turcas. Esas series que combinan el romance moon ese dulce con situaciones hilarantes, personajes en traumas menos hables y paisajes impresionantes. Asu que prepúrense para un viaje lleno de amor, humor y por supuesto, mucho cafú copyright turco. Antes de que empecemos un pequeño más menos o favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderán en ninguno de mis vídeos y podrán estar al día con las últimas novedades del mundo de las series. Además suscribirse es gratis y me ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo. Y ahora sin moon preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de amor y risas. He preparado una selección superíndice 3N de series turcas que estoy segura de que les van a encantar. Series que no solo te harán pasar un buen rato, sino que también copyright te dejarán con una sensación superíndice 3N CU, lida en el corazón superíndice 3N. La primera en la lista es una serie que si eres fan de las comedias románticas, seguro ya conoces, Erkenci Kuay o Puk Haro Madrugador. ¿Por qué copyright la amamos tanto? Bueno, para empezar, tenemos a Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja con una química explosiva que te robaron el aliento. La historia gira en torno a Sanem, una joven más menos adora que trabaja en la revista de su familia, y se ve envuelta en un torbellino de situaciones CU superíndice 3 micas y románticas con su jefe, Can. La serie es llena de momentos divertidos, malentendidos adorables y, por supuesto, mucho romance. Además los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Si buscas una serie ligera, entretenida y con una historia de amor que te haga creer en el destino, Erkenci Kuay es para ti. *** Profundizando en Erkenci Kuay más allá de la química explosiva ***. Erkenci Kuay no es solamente una cara bonita. La serie Moon S.A.U. de la innegable atracción superíndice 3N entre Can y Sanem, explora temas de ambición superíndice 3N, su más menosos personales y la importancia de ser fiel a uno mismo. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje refrescante, una joven que anhela la aventura y la independencia, pero que a la vez se siente atada a las expectativas familiares y a las tradiciones. Su evolución superíndice 3N a lo largo de la serie es notable, pasando de ser una joven indecisa a una mujer segura de sí misma y de lo que quiere en la vida. Can, por su parte, personificado por el carismático Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y exitoso, pero que también copyright tiene sus propias vulnerabilidades. Su dificultad para comprometerse y su miedo a perder su libertad lo hacen un personaje complejo e interesante. La dinámica entre ambos es lo que realmente hace que la serie brille. Sus personalidades chocan constantemente, pero a la vez se complementan de una manera perfecta, creando una relación superíndice 3N llena de pasión superíndice 3N, humor y mucha ternura. Además del romance principal, Erkenci Kuay cuenta con un elenco secundario de personajes igualmente en traumas menos hables. Desde los padres de Sanem, que representan la tradición superíndice 3N y el amor familiar, hasta los amigos de Can, que aportan el toque de humor y camaradería. Cada personaje contribuye a crear un mundo rico y vibrante que te atrapa desde el primer capítulo. No podemos olvidar la música, que juega un papel fundamental en la serie, creando la atmósfera superíndice 3 esfera perfecta para cada escena y realzando las emociones de los personajes. Siguiendo con las historias de amor que nacen en el trabajo, tenemos Dolunay, o Luna Llena. Esta serie nos presenta a Nazlı, una aspirante a chef que trabaja como cocinera personal para Ferit, un exitoso y extremadamente organizado empresario. La convivencia entre estos dos personajes, que son polos opuestos, da lugar a situaciones muy divertidas y, por supuesto, a un romance inesperado. Lo mejor de Dolunay. La química entre Özge Gürel y Can Yaman, los deliciosos platos que prepara Nazlı y la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre los protagonistas. Es una serie perfecta para ver mientras disfrutas de una buena taza de tu copyright y te dejas llevar por la magia del amor.
Asterisco asterisco Dolunay, sabor y sentimiento en cada ingrediente asterisco asterisco. Dolunay es más que una simple comedia romántica, es una oda a la gastronomía y al poder curativo de la comida. Nazl con su pasión superíndice 3N por la cocina y su talento innato, utiliza los ingredientes para expresar sus emociones y conectar con los DMUS. Cada plato que prepara es una obra de arte, una explosión superíndice 3N de sabores y texturas que reflejan su personalidad vibrante y su corazón superíndice 3N generoso. Ferit, por otro lado, es un hombre metu superíndice 3 dico y controlador, que encuentra en la comida de Nazl una búlbula de escape a su rutina y una forma de conectar con sus propias emociones. La serie utiliza la gastronomía como un lenguaje universal que trasciende las diferencias culturales y sociales, uniendo a los personajes a trabu copyright, S del paladar y el corazón superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Nazl y Ferit es un claro ejemplo de los polos opuestos se atraen. Ella es espontánea y creativa, mientras que con diéresis copyright, él es organizado y reservado. Sus personalidades chocan al principio, pero a medida que se conocen, descubren que se complementan de una manera perfecta. La serie explora temas de confianza, vulnerabilidad y la importancia de aceptar a los DMUS tal como son. La actuación superíndice 3N de Uzge Gurel y Can Yaman es impecable, transmitiendo la pasión superíndice 3N y la ternura de sus personajes con gran naturalidad. Además, la fotografía de la serie es simplemente espectacular, capturando la belleza de Estambul y resaltando la exquisitez de los platos que prepara Nazl. Ahora, si buscas una serie con un toque MUS moderno y un humor aún MUS irreverente, te recomiendo Senú con diéresis al Capm o Love is in the Air. Esta serie, protagonizada por Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca con una condición superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en una relación superíndice 3N mucho MUS profunda y complicada. Senú con diéresis al Capm es una serie adictiva, con personajes carismáticos, diálogos ingeniosos y una trama que te engancha desde el primer capítulo. Además, el vestuario de Eda es simplemente espectacular. Asterisco asterisco Senú con diéresis al Capm, cuando la farsa se convierte en realidad asterisco asterisco. Senú con diéresis al Capm se distingue por su ritmo vertiginoso y su humor inteligente. La serie juega con los clichés copyright S de las comedias románticas, subvirtió copyright dolos y creando situaciones inesperadas que te hacen reír a carcajadas. La premisa de fingir una relación superíndice 3N es un recurso clásico, pero la serie lo aborda de una manera fresca y original, explorando las complejidades de las relaciones modernas y la dificultad de encontrar el amor verdadero en un mundo lleno de expectativas y presiones sociales. Eda, interpretada por Anderu Parrafoel, es un personaje fuerte e independiente, que no se deja intimidar por Serkan y que lucha por su sueño más menos os compasión superíndice 3N y determinación superíndice 3N. Su estilo personal y su actitud desenfadada la convierten en un icono de moda, inspirando a miles de superíndice 3Bs a expresar su individualidad y a ser fieles a sí mismos. Serkan, personificado por Kerem Bürsin, es el arquetipo del hombre exitoso y fruo, pero que poco a poco va revelando su lado vulnerable y su capacidad para amar. La evolución superíndice 3N de su personaje es uno de los puntos fuertes de la serie, mostrando CU superíndice 3 mo el amor puede transformar incluso a las personas MUS reservadas. La serie también copyright N aborda temas de empoderamiento femenino, ambición superíndice 3N profesional y la importancia de la amistad. El elenco secundario de personajes, con sus propias historias y motivaciones, enriquece la trama y aporta un toque de realismo a la serie. La música con sus ritmos pegadizos y sus letras emotivas, complementa a la perfección superíndice 3 en la Atmos superíndice 3 esfera de la serie, creando una experiencia audiovisual inolvidable. Si prefieres una historia con un toque MUS clásico y un romance MUS tradicional, Kiral Kaik, o Amor de alquiler, es la opción superíndice 3N ideal. La serie gira en torno a Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un contrato para enamorar a Umer, un exitoso diseu más menos ador de zapatos, a cambio de dinero para salvar a su familia de una deuda. Lo que comienza como un simple juego se complica cuando Defne y Umer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Kiral Kaik es una serie dulce, conmovedora y con una historia que te tocaru, del corazón superíndice 3N.
Además de ese, la banda sonora es preciosa. El romance entre Daphne y Homer es de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Asterisco asterisco Kiral Kaik, un amor nacido de la decepción superíndice 3n asterisco asterisco. Kiral Kaik es una serie que te transporta a un mundo de elegancia y romanticismo. La historia, aunque basada en una premisa en Gau más menos osa, explora temas de honestidad, lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Daphne, interpretada con gran sensibilidad por Elu Párrafo Insangu, es un personaje en trau más menos hable, una joven trabajadora y generosa que se sacrifica por su familia, y que se ve envuelta en una situación superíndice 3n que la supera. Su lucha interna entre el deber y el deseo es lo que la hace tan humana y relatable. Homer, personificado por Barardu Párrafo, es un hombre exitoso y atractivo pero también copyright n solitario y desconfiado. Su dificultad para abrirse a los demu ese y su miedo a ser lastimado lo hacen un personaje complejo e interesante. La relación superíndice 3n entre Daphne y Homer es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. El amor puede surgir en los lugares mu s inesperados y CEU superíndice 3mo puede transformar incluso a las personas mu s reservadas. La serie destaca por su cuidada producción superíndice 3n, su elegante vestuario y sus hermosos escenarios. La música con sus melodías románticas y sus letras emotivas, crea la atmu superíndice 3 esfera perfecta para cada escena y realza las emociones de los personajes. Kiral Kaik es una serie que te hará reír, llorar y suspirar, una historia de amor que te recordará la importancia de seguir tu corazón superíndice 3n y de luchar por lo que realmente quieres. Y para terminar esta selección superíndice 3n, no puedo dejar de mencionar, by Yale o Mr. Round. Esta serie nos presenta a Uzgur, un exitoso propietario de un bar que no cree en el amor, y Ezgi, una joven que cansada de tener malas experiencias en el amor. Ambos deciden hacer un pacto. Uzgur le enseu más menos aru a Ezgi las tu copyright técnicas para conquistar al hombre de su sueu más menos os, y Ezgi fingiru ser su novia para evitar las presiones de su familia. Como se pueden imaginar, este plan no sale exactamente como lo esperaban. By Yale es una serie fresca, divertida y con un romance que te mantendrá al borde del asiento. La química entre Kanyaman y Uzgegurel es innegable, y las situaciones CEU superíndice 3 micas en las que se ven envueltos son simplemente geniales. Asterisco asterisco By Yale, lecciones de amor de la mano del equivocado asterisco asterisco. By Yale es una comedia romántica que se burla de los clichés copyright s del geu copyright nero, ofreciendo una perspectiva fresca y divertida sobre el amor y las relaciones. La serie explora la idea de que a veces, las personas que menos esperamos son las que nos enseu más menos an las lecciones mood s valiosas sobre el amor y sobre nosotros mismos. Uzgur, interpretado por Kanyaman, es un personaje carismático y rebelde, que vive la vida al máximo y que no se toma nada en serio. Su escepticismo hacia el amor es una forma de protegerse de posibles decepciones, pero en el fondo, anhela encontrar a alguien que lo ame por quien es. Ezgi, personificada por Uzgegurel, es una joven más menos adora y romántica, que ha tenido mala suerte en el amor y que empezando a perder la esperanza. Su relación superíndice 3n con Uzgur es un torbellino de emociones, llena de malentendidos, discusiones y momentos de gran ternura. La serie nos enseu más menos a que el amor no siempre es perfecto y que a veces hay que aceptar las imperfecciones de los demu de ese y de uno mismo para encontrar la felicidad. By Yale se destaca por su humor inteligente, sus diálogos ingeniosos y su ritmo dinámico. La química entre Kanyaman y Uzgegurel es innegable, creando una pareja creíble y en trau más menos hable. La serie también copyright n aborda temas de amistad, familia y la importancia de seguir tus sueu más menos os. El elenco secundario de personajes, con sus propias historias y personalidades, enriquece la trama y aporta un toque de realismo a la serie. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las comedias románticas turcas que te robaron en el corazón superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de esta selección superíndice 3n, y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención superíndice 3n. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión superíndice 3n turca, a su que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme un dua mood nese en este espacio. Espero que este vídeo les haya sido útil y entretenido. No olviden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes.
Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Es su comedia romántica turca favorita? ¿Hay alguna serie que me recomienden ver? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme un último favor, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a llegar a S personas y a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día lleno de amor, risas y muchas series turcas. Adiós Superíndice 3S.